un pequeño pueblo de la región de los Llanos Orientales, la vida transcurría de manera tranquila, marcada por las estaciones lluviosas y secas. Sin embargo, bajo esta aparente calma, se escondía una leyenda aterradora que atemorizaba a los habitantes. La leyenda hablaba de una mujer que había sido traicionada por su esposo. En una explosión de ira y celos, lo había asesinado y en su desesperación había tomado su vida propia. La historia continuaba con su regreso como un espíritu vengativo que se aparecía en las noches oscuras para atormentar a los hombres infieles y a sus familias. Carlos era un joven campesino que había escuchado la historia desde niño, aunque a menudo se reía de ella. No podía evitar sentir un escalofrío cada vez que escuchaba el nombre de la Sayona. Su vida estaba marcada por el trabajo duro en el campo y la preocupación por su familia. La leyenda parecía distante y absurda, hasta que una noche de tormenta algo cambió. La tormenta se desató con furia y los relámpagos iluminaban el cielo mientras Carlos regresaba a su casa después de un día largo en el campo. A medida que avanzaba por el sendero, el viento aullaba y la lluvia caía en torrentes. El sonido del trueno retumbaba en sus oídos y el aire estaba cargado de una tensión inquietante. De repente, en medio de la oscuridad, Carlos vio una figura a lo lejos, parada al borde del sendero. Era una mujer vestida de blanco. Su cabello oscuro y mojado se pegaba a su rostro. Carlos intentó acercarse, pero la figura desapareció en un parpadeo. Su corazón latía con fuerza mientras se preguntaba si había visto lo que creía. Al llegar a su casa, Carlos trató de sacudirse el miedo, pero no podía olvidar aquella visión. Se reunió con su familia a la mesa, tratando de mantener una apariencia tranquila, aunque su mente estaba llena de inquietud. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó con noticias preocupantes. 2 hombres habían desaparecido durante la noche. Eran conocidos por sus aventuras y desventuras, y la comunidad estaba en shock. La noticia se esparció rápidamente y las especulaciones comenzaron a correr. Algunos mencionaron que la Sayona había regresado. Carlos, a pesar de su escepticismo, no pudo ignorar la conexión entre los eventos y la leyenda. Así que decidió investigar por su cuenta, intentando encontrar una explicación lógica y evitar que el miedo se apoderara de su vida. Reunió un par de amigos y juntos comenzaron a buscar pistas. Los días pasaron y la búsqueda no dio frutos. La preocupación crecía entre los habitantes del pueblo y el temor de encontrarse con la Sayona era palpable. Carlos y sus amigos empezaron a recibir rumores sobre extrañas apariciones y sonidos inexplicables en la noche. La tensión era palpable y el pueblo entero estaba envuelto en un manto de miedo y desesperación. Una noche, mientras Carlos y sus amigos estaban en casa de uno de ellos, escucharon un golpe fuerte en la puerta. Al abrir, encontraron un mensaje escrito con una mano temblorosa. El arrepentimiento no traerá paz. El mensaje estaba firmado con un dibujo que se asemejaba a una figura femenina. La desesperación de Carlos crecía y la realidad de la leyenda parecía más cercana que nunca. Una semana después, mientras Carlos exploraba los alrededores del pueblo en busca de pistas, encontró una cabaña abandonada en el bosque. La cabaña parecía desierta, pero al entrar
descubrió una serie de objetos que parecían haber sido utilizados recientemente. Entre ellos había un viejo retrato de una mujer, con un semblante que transmitía tristeza y enojo. Carlos sintió un escalofrío al reconocer la figura en el retrato. Era la misma mujer que había visto la noche de la tormenta. Con el corazón acelerado, examinó los objetos y encontró un diario desgastado. En sus páginas, la mujer hablaba de su dolor y su traición, de cómo su esposo la había engañado y de su desesperación por la venganza. Decidido a enfrentar el terror frente a frente, Carlos regresó a la cabaña con un plan. Reunió a algunos habitantes del pueblo y les pidió que lo acompañaran. Juntos se prepararon para una confrontación con el espíritu de la Sayona. La noche estaba en calma y la cabaña se encontraba envuelta de una atmósfera opresiva. Carlos y su grupo realizaron una ceremonia para tratar de apaciguar al espíritu. Con voces temblorosas pidieron perdón en nombre de aquellos que habían fallado en el pasado. De repente, la temperatura descendió bruscamente y la figura de la Sayona apareció en la puerta. Su presencia era aterradora, pero Carlos se mantuvo firme. Con valentía habló en nombre del pueblo, ofreciendo paz y arrepentimiento. La figura parecía escucharlo, y después de un momento de tensión, comenzó a desvanecerse lentamente. Después de esto, se sintió cierta paz en el pueblo, aunque sus habitantes seguían con temor de lo que pudiera pasar. Un par de semanas después, 2 hombres que estaban de cacería les llegó la noche, así que tuvieron que armar un pequeño campamento. Uno de ellos se encargó de armar el pequeño campamento. El otro se encargó de estar vigilante y atento, ya que ellos habían escuchado aquella historia de la Sayona. Cuando ya estaban a punto de descansar, uno de ellos escuchó a alguien, una mujer, que estaba hablando a lo lejos. El otro le respondió que tuviera cuidado, que se acordara esta historia. Sin embargo, Fabián le dijo a José que iba a ir a ayudarla. Unos cuantos minutos después regresó con esta mujer. Era una mujer muy bella y esbelta. La mujer le contó a José y a Fabián que se había perdido, que no sabía cómo, ya que iba de regreso al pueblo siguiente. Después de esto, decidieron ir a dormir, ya que era muy tarde y José y Fabián tenían que madrugar. Ya descansando, José se sentía muy inquieto por la presencia de esta mujer, sin percatarse de que el ambiente había cambiado. De un momento a otro, empezó a sentir como si algo estuviera goteando de la parte de arriba del camarote. Al darse cuenta, decidió tomar su linterna y alumbrar. Lo que vio lo aterrorizó. Lo que estaba goteando era sangre. Al levantarse y mirar la parte de arriba del camarote, se dio cuenta de algo horrendo, de que en realidad esta mujer era la figura de la Sayona. Era una criatura horrenda, la cual se estaba comiendo a Fabián por partes. La parte del torso le había sacado todo, y que se estaba comiendo también parte de su brazo. José, al ver esto, decidió correr con todas sus fuerzas por el bosque en el que estaban. Sentía que su corazón se le iba a estallar y escuchaba que la Sayona lo estaba persiguiendo. Corrió con todas sus fuerzas hasta llegar a un potrero donde habían vacas, burros, caballos, yeguas. Se camufló entre estos animales y escuchaba
cómo la Sayona gritaba de una forma demoníaca, llamándolo y diciéndole que esta vez se había salvado, pero que la próxima no tendría escapatoria. Escuchaba cómo los animales estaban aterrorizados, hasta que por fin esta criatura no se escuchó más. Al día siguiente, el dueño de estos animales encontró a José vivo, pero muy traumado. Estaba ido en su propio terror. Esta historia José la pudo contar por partes, ya que quedó sumergido en una locura eterna. Los habitantes del pueblo quedaron aterrorizados y cada noche aseguran las puertas de sus propias casas, pensando que así se librarían de la Sayona. Buenas noches y descansen en paz.